Buena semana, Madile Sinja. Estamos hoy en nuestro segundo día de Jorge Hamoed, Pesas, de la fiesta de la Matzot, Urigachen, y hemos pasado un yonto junto con Chávez, muy lindo, Zat Hashem. Que todos estén pasándola bien, que estén escuchando buenas noticias de Zat Hashem, y que también estemos siendo fortalecidos en nuestra fe cada día con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Vamos a iniciar nuestra clase. Antes de eso, vamos a dar gracias a Hakadosh Baruj Hu por todas las bondades que Él nos da. Bendito Dios, siempre recibimos bondades, siempre estamos agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu todos los días, sus bondades eternas. Bendito Dios. Así que vamos a agradecer a Kadosh Baruj Hu. Dice el Tehillim 7. Mismo le soy lo curioso en el cuerpo, si de Hashem pesen jopo y le fono, no de iki, a de inaiki, el iki, son el brana, que amoy. Me temer se voy, yo lo beso y lo hace, lo subescribo. Burgish, moi, que estoy padre en el jazdoy, que a todos doy, menos sol. Recién Hashem hace buenos días, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase de Sat Hashem. Muy bien, seguimos estudiando el Ben Shlema, una clase de Musar, de orientación para la transformación de nuestras cualidades, cada día de menos a más, sus cualidades de manera muy positiva, Sat Hashem. Así que seguimos en esta famosísima obra de Eben Shlema, del Gaón de Vilna, Sat Hashem. Y seguimos viendo el capítulo 4, lo que es el servicio a Hakadosh Baruj Hu y la guerra contra Yetzer Hara. Yetzer Hara, nuestra inclinación al no bien, nuestra inclinación al mal. Dice el Gaón de Vilna. El Yetzer Hara viene a la persona con dos objeciones. Una, que no se puede aguantar el servicio a Hashem. Esto, traduciéndolo en otras palabras, es la espiritualidad puede llegar a cansar a una persona. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué es preferible, ver un partido de fútbol o escuchar un shiur de Torah? Si la persona no está entrenada, seguramente el partido de fútbol le es más placentero porque es más fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que sea distraer es simplemente como tirarse a la ola del mar y dejarse llevar. O buenos días, recuerdo cuando estábamos mucho más jovencitos. Y íbamos al río con la familia. Entonces había una corriente y la diversión era irse a la parte más arriba y tirarse y dejarse llevar por la corriente y eso lo sangoloteaba uno de aquí para allá y daba unos botes y los revolcaba, pero era divertido dejarse llevar. O tirarse de una pendiente en una bicicleta y abrir las piernas y dejar que, que la velocidad lo detuviese a uno en cualquier sitio. Generalmente terminamos en un matorral, ¿vale? Pero era divertido dejarse llevar. Todo lo que es dejarse llevar es divertido. Pero lo que implica poner en ese parte, tener un esfuerzo, tiende a cansar porque tiende a generar sensaciones. Entonces, por ejemplo, es más fácil comer que hacer ejercicio. Es más fácil comer que dejar de hacerlo. Es mejor que alguien me haga algo a que yo no tengo que hacerlo. Todo lo que implique esfuerzo va a generar una sensación en el cuerpo. Y el Yetzer Hara funciona con las sensaciones en el cuerpo. Entonces, ¿cómo define mucha gente la vida, el amor? De acuerdo a cómo se siente. ¿Cómo definen el bien del no bien? De la manera en que se siente. Entonces, ¿cuál es la teoría? Es una teoría no buena, pero que así funciona el Yetzer Hara. Si te sientes bien, entonces es bueno. Entonces el muchacho que es inmoral o la chica que es inmoral se siente bien con la chica, con el chico pecando, por cuanto no tiene responsabilidad. La responsabilidad requiere esfuerzo y el esfuerzo
te causa incomodidad porque le genera una sensación que va a atacar la flojera o la falta de asumir responsabilidad. O sea, de asumir deberes. Por eso, el Yetzer Hara funciona con las sensaciones, funciona con los deseos, funciona en el cómo me siento. La disciplina es tomar el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras sensaciones y ponerlas a un objetivo. Y ese objetivo, aunque sintamos cansancio, aunque sintamos diferentes sensaciones, no nos dirigimos por lo que sentimos, sino por el estado de conciencia. Sé que es algo bueno y hay que hacerlo. Entonces se hace. Por cuanto entendemos el beneficio y el bien y el valor de lo que estamos haciendo. Entonces, esto no está supeditado a la sensación, sino al valor en sí. Así es que se unen muchas parejas. Entonces, ella dice y él dice, es que nos amamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien. Y el día que ella lo haga sentir mal, entonces se acabó el amor. O el día que él la haga sentir mal, se acabó el amor. O el día que ella no tenga el prototipo de imagen que él desea, entonces ya se siente mal, porque ya se casó con una mujer bonita, ahora es fea, entonces se siente mal. O igual ella. Una mujer me dijo una vez que dejó de amar al esposo, quería separarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? ¿Hay algún problema? Yo me casé con él estando rico y ahora entró en la pobreza. Ya no me gusta. Por lo tanto, no sé, perdí el amor. Le dije, ¿perdió el amor? No, perdió el interés. El interés era por el dinero. No puede ser que cambiando de situación económica cambie tu sentimiento. Cambió tu interés, que es diferente. Por lo tanto, el Yetzer Hara funciona en este aspecto de la vida, la cual mucha gente se dirige de esa manera. Ahora, ¿qué especie se dirige a través del deseo, sensaciones y sentires? Los animales. Por eso, dicen los sabios, que aquel que no sirve a Dios, o sea, no tiene temor a Dios, es más bajo que un animal. Porque los deseos, las sentires, las sensaciones de los animales están limitados a un código de conducta. El ser humano no. El ser humano con un sentir puede terminar con mucha gente. Un arrebato de deseo puede hacerle daño a mucha gente. El animal no. El animal solo va a atacar a una persona para defenderse, o para defender un lugar, o para defender a su amo, o para defender su vida. Pero no vas a ver a un perro que te va a perseguir toda la vida para morderte. Pero sí un ser humano puede perseguir a alguien para matar, puede vengarse. Tiene libre albedrío de cómo decidir enfocar sus sensaciones. Y el ser humano dominado por las sensaciones es peor que un animal, porque no se detiene. Nomás miremos a alguien cuando le da ira, no se detiene. Por eso dicen, o sea, no le hables al enojado, porque es como una llama de fuego que más lo enciendes. Así que el Yetzer Hara funciona a través de las sensaciones, deseos y sentimientos. Por eso dice que el servicio a Hashem es muy pesado, le es muy difícil hacerlo completamente. Y dos, que le muestra lados permisivos. Ahora, es posible hacer estas objeciones debido a la falta de conocimiento de la actualidad. Es por esto que la persona está en una duda constante en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no. Por lo tanto, de la manera difícil y abstenerse ante la duda y asegurarse de no pecar, pero después de un tiempo se le dificulta cada vez más y empieza a relajarse, buscar las opiniones menos estrictas en quien apoyarse, hasta eventualmente dejar a un lado el servicio hacia. Eso tiene que ver con un tema alágico, ¿no? Un tema de la halajá, la ley judía. Pero para poderlo aplicar a todo el mundo, es lo siguiente. Perdón. Cuando una persona eh, busca la indulgencia, generalmente
la actitud correcta frente a la indulgencia es solo para permitir hacer una mitzvah o hacer un trabajo, hablando de la nivel secular. Usted se permite la indulgencia, pero solo para eso, para poderla hacer, porque no tiene otro medio para hacerlo. Pero cuando busca la indulgencia es solo para cortar camino por flojera, por pereza o por eh, desatender la importancia de lo que está haciendo, por indiferencia. Entonces, en ese caso, la persona está caminando poco a poco por ignorancia al alejamiento. Vamos a suponer, en un ejemplo secular, la esposa está cumpliendo años. El esposo de repente le hacen caer en cuenta, hoy está cumpliendo tu esposa. Ah, sí, 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 verdad. Sí. Y él por salir de paso, él le compra cualquier cosa, de lo más barato y así, pero que se vea bueno. Y se lo lleva y para quedar bien. Pero eso no es buscando la indulgencia, es muestra de una desatención, de una indiferencia, esa actitud. Ese sería el caso. Otra cara de la moneda sería, la esposa está cumpliendo años y él quiere darle algo, pero él no tiene mucho dinero. Pero con lo que tiene y pone un poquito de más y hasta por allá un poquito de más, va a ir a comprar algo bonito, puede ser económico, pero bonito, que lo pensó, lo meditó y esto le va a gustar. Así sea con poco, pero lo hizo con amor, con entusiasmo. Ahí la indulgencia para poder cumplir, pero él lo hizo de corazón. Por lo tanto, cuando la persona poco a poco empieza a desatenderse a sí mismo, empieza a ignorarse a sí mismo, empieza a estancarse en su crecimiento espiritual, empieza a tener estos comportamientos y estas actitudes. Sigue el Gaón de Vina diciendo, todas las acciones de la persona son resultado del primer impulso. Los impulsos vienen motivados por las sensaciones, deseos, etcétera, etcétera. Cuando éstas no tienen control, o sea, aquí no hay códigos de conducta, no hay limitantes, no hay conocimiento, la persona, todo su armamento de deseos los tiene sin sujeción, sin control, y por lo tanto le da el arrebato, le da el impulso y lo hace porque desea. No te dice un niño cuando tiene hambre, niño de 4 años, 3 años, que no tiene control de su vida. El papá y mamá es quien le controla. Tiene deseos, va a pedir comida y va a llorar hasta que le den y no le importa si está en una reunión, en donde está, tiene hambre y desea que le den de comer. Y a veces ni por la amenaza del papá, la mamá se calla. ¿Por qué? Porque es un niño que no tiene control. Pero muchas veces los adultos es posible que nos comportemos de esa manera. Dicen los sabios, note al hombre cuando come. Si tiene control, entonces es un hombre. Si no tiene control, entonces no ha llegado a la posición de ser hombre. ¿Cómo se conoce un verdadero hombre? Y eso apliquémoslo también a la mujer, pero más que todo al hombre, así es la Gemara. Si no me equivoco, creo que está en Erubín, si no me equivoco. Eh, dice, 65 me parece, si no me equivoco. Dice, ¿cómo se conoce el hombre? Por su copa, por su bolsillo y por su irado. Kiss, cas. Y más adelante la cámara dice que por ahí hay una cuarta cosa también y es por su sonrisa. ¿Por qué ríen en la vida? O sea, echan un chiste de doble sentido, un chiste muy inmoral y ja, 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 ja. Es una mente simple. Alguien se cayó y ja, 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 ja. Es una mente simple. Es lo que se llama un tonto. Una persona tonta no tiene control sobre sus emociones, sobre su moralidad, sobre su conducta, sobre sus instintos. Es el hombre que le da mucha ira,
Es el hombre que llega y tiene que servirle ya, y porque si no se muere de hambre, y puede insultar a la esposa si no le sirve ya porque tiene hambre. Es un hombre que tiene impaciencia con los hijos, no puede atender sus errores porque castiga por ira, más no porque el hijo necesita aprender algo. Es el que puede insultar a la mujer fácilmente por algo que le molesta o le incomoda. Es el que en la casa todo, papá está durmiendo y si lo molestamos se pone bravo. Es como molestar a un animal que está ya quietico, déjalo quietico, porque si lo molestamos, saca los dientes. Es una persona que no se controla. Y en lo moral, mucho peor. Por eso los sabios dicen, hay de aquel que casa a su hija con un ignorante. Es como si atase una oveja a un león. Pobre de las mujeres que tienen un hombre que no se controla. Es como tener un abuso legal constantemente. ¿Por qué? Porque es un hombre que no se controla. Es un hombre que le falta mucho para ser hombre en la vida. Y de ahí se desprenden, por supuesto, maltratos, hogares disfuncionales y una cantidad de situaciones incorrectas. Un hombre me dijo una vez, ser hombre no es ser macho, y dominar a la mujer y tener mujeres. Le dije yo tengo un perro muy bonito y si tú lo sacas, como es bien lindo, las perritas están alrededor de él y él la va a defender porque se adueña de su manada. Pero te digo algo, el perro no es humano, es un ser humano. Así que ese comportamiento de los animales, no es de los seres humanos, civilizados, con temor a sacar los valores. Esto es muy fuerte, pero esto nos confronta a nosotros como hombres. ¿Qué es ser hombre en la vida? Los sabios dicen que solo dos personas se llaman hombre, Adán y a Moshe Rabbeinu. Y los sabios dicen que aquel que no tiene temor a Dios, y aquel que no aprende a agradecer a Hakadosh Baruj Hu y reconocer el bien de Dios, ni siquiera ha llegado a ser hombre en la vida. Por eso, los hombres nos probamos cuando tenemos esposa. Dijo Rab Kelsey una vez, dijo, el hombre madura debajo de la puerta. ¿Qué significa eso? Cuando empiezan a llegar los recibos y las cuentas de la casa, ahí demuestra su hombría, ahí demuestra que es hombre, porque ahí empieza a madurar. Digo yo, ya debería estar más maduro, ¿no? El resto, el hogar le va a quedar muy pesado, muy difícil. ¿Por qué? Porque las mujeres son un mundo especial. Dios las hizo así, especiales. Así que hay que saber comprender el mundo especial de las mujeres. Y para eso se necesitan buenas vidas. Para eso se necesita que nosotros los hombres seamos hombres corregidos. Un hombre no corregido va a golpear, va a insultar, va a maltratar, va a someter a la fuerza. Y cuando dice la Torá en Bereshit, dice que el hombre dominará a la mujer, dice Rashi, significa que la conquistará. Y a través de sus buenas cualidades, la conquista y las buenas cualidades del hombre dominan a la mujer. Porque aquí hay un secreto muy grande. Escuchen, hombres queridos, lo que les voy a decir. No existe mujer en el mundo que no busque sino una sola cosa de una mujer, que la ame y que la respete, que la valore. Eso es lo que busca. El hombre podrá ser muy lindo, muy guapo, por lo contrario, no tan guapo, pero si ama a esa mujer y esa mujer puede descansar tranquila de él, esa mujer se va a sujetar 100%, 100%. Se va a dejar dominar por el hombre. Esto es lo que significa la palabra dominar. Dominar significa conquista con tus buenas cualidades. Pero cuando el hombre tiene malas cualidades, entonces la mujer se revela contra el hombre, excepto que esté dañada mentalmente o emocionalmente, que ya no es una esposa, ya es una esclava, que el hombre puede cogerla así, 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 así. Que existen. Hay, en psicología existe un efecto que se llama el
indefensión aprendida. Es aquellas mujeres que piensan que si la maltratan y tienen que decir al esposo hasta dónde sentarse y dónde no sentarse, eh, pues piensan que la aman. Pero ya un problema psicológico. Así que el primer impulso es el resultado de las acciones. Perdón, las acciones son el resultado de ese primer impulso. Y cuando el primer impulso entra en sus pensamientos, es puro y recto ante sus ojos. Pero Hashem examina los espíritus y él sabe si no había una intención de interés propio en el primer impulso. ¿Quién puede decir mi corazón es puro y del todo no hay falsedad en mi espíritu? Ese primer impulso vino con qué clase de intención. Esa intención es la que Hakadosh Baruj Hu pesa en nosotros. Únicamente una persona pegada a las virtudes de Hakadosh Baruj Hu. O sea, en otras palabras, dicen los sabios, dice la Gemara, si te dicen que en el mundo hay sabiduría, créele. Pero si te dicen que en el mundo, entre los no judíos, hay Torah, no le creas. Porque una persona con malas actitudes, aunque te salude y te diga, hola, ¿cómo estás? Es una persona de muy malas actitudes. Ese hola es falso. Porque, ¿qué es? ¿Cuál es el contenido de su vida? Malas actitudes. Una persona iracunda, una persona marginiada, criticona, falsa, una persona que maldice todo el tiempo, una persona que se queja de todo. Véala cuando está en reunión social, sonríe todo el mundo, aparentando. Pero es una persona con mucha toxicidad interna. Vive amargado todo el tiempo. Todo esto le lleva a tener dificultades y que su intención, su kavaná, en otras palabras, el alma con la que hace las cosas, es torcida y corrupta. Por eso, queridos, de respetar, señoras, antes de la Torá está el Musar. La Torá nos tiene que llevar a cambios internos en nuestras cualidades, emular los comportamientos de Hakadosh Baruj Hu. La misericordia, la bondad, la templanza, la paciencia, la misericordia, el amor, la humildad, la sencillez. Para poder ser sinceros, cuando alguien da porque desea dar, ¿no? Cuando alguien inclusive se enoja, es sincero. Cuando alguien felicita, es sincero y no por otra cosa. Pero si Jade Shulon hay en su corazón una pequeña raíz de hierba amarga, es decir, del pecado, si se comporta según sus pensamientos, dado que los caminos de la persona son rectos ante sus ojos, porque el ser humano solemos justificar nuestras iras, justificar nuestros comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre que vaya a asesinar a otro, cuando le preguntan si es responsable, dice que no. ¿Por qué? Porque se lo merecía. Y él definió que eso era justicia. ¿En base a qué? ¿En base al conocimiento? No, en base a sus malas cualidades, ira, rabia, impaciencia. El padre que va y coge al hijo no hizo la tarea. O de repente dejó caer el vaso con leche y regó todo la sala, el tapiz con leche y rompió el pocillo o el vaso. ¿Qué hace papá? Va y le da un golpe. La pregunta es, ¿por qué le dio el golpe? Si uno le pregunta a un padre, no, es que es por corregirlo o por tu ira, por tu impaciencia, que no utilizaste la cabeza y tuviste la incapacidad de pensar y comprender para saber cuál era la disciplina que deberías efectuar en tu hijo. Fuiste y lo maltrataste. ¿Por qué? Porque es más fácil reaccionar que pensar. Así pasa con la esposa, o así pasa con la esposa y el esposo. Así pasa con el jefe con los empleados. El que mucho grita, el que mucho golpea, es porque tiene una incapacidad de pensar. Es porque le están dominando sus malas cualidades. Por lo tanto, cuando va a justificar su proceder, ¿con quién discutió para saber que es justo?
con sus malas cualidades. ¿Y qué le va a decir el mal genio? ¿Qué le va a decir la ira, el espíritu de venganza? ¿Qué le va a decir la impaciencia? Tienes razón, lo que hiciste estuvo bien, tu esposa se lo merecía. Si tú eres el hombre de la casa, tienes que respetarte. Entonces, se va a justificar, por cuanto justificar su proceder hace que no quiera cambiar su impaciencia, hace que no quiera cambiar su mal genio. Entonces las malas cualidades van a permanecer en la persona. Pero si se da cuenta que actuó no bien por causa de su impaciencia, va a querer cambiar la impaciencia porque va a querer hacer teshuva. Y el que se agarra no quiere que las malas cualidades salgan de esa persona. ¿Qué pasaría si una persona que consume drogas entiende que parte de sus problemas es que consume drogas? Cuando llega a entenderlo, va a querer eliminar el consumo de drogas en su vida. Pero no, va a echar la culpa a todo el mundo. ¿Para qué? Para mantener su mala conducta. Por eso los caminos de la persona son rectos ante sus ojos. Por eso quien no consulta y pregunta es un orgulloso, porque sabe que le van a decir la verdad. Y la persona prefiere engañarse o prefiere preguntar a alguien con el mismo problema. Un drogadito que le pregunta a otro drogadito, por ejemplo. ¿Qué le va a decir el otro? No, tranquilo, está bien. Es que necesitas relajarte. Un hombre que es machista, golpeador, y va y le pregunta a otro hombre igual. Machista me refiero en el sentido de que anula a la mujer y es el hombre únicamente. ¿Qué le va a decir el otro hombre? No, 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 está bien. Tienes que hacerte respetar. O una mujer que es groserísima con el esposo y le va a decir a otra mujer que el esposo la abandonó, la dejó por otra, etcétera, y le hizo sufrir. ¿Qué le va a decir esta otra mujer? No, mujer, no te dejes. Liberación femenina, no. Imponte. Hazte respetar en la casa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no debe apoyarse en la lógica del hombre. De todo, es decir, es el don divina. Que no decida a la ligera de acuerdo con lo que le parece lógico. De aquí que la lógica entontece, cuando ésta no está sujeta a la sabiduría de Hakadosh Baruj Hu y el temor a Dios. Esto es lo que representa a los griegos. Los griegos hablaban de la moral cuando eran inmorales. Hablaban del aprecio a la mujer cuando la utilizaban para tratarlas como mujeres cualquiera, sin valor. Pero hablan de la belleza de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es bella, no, porque la quieren exhibir para asuntos inmorales. Y la mujer griega se dejaba convencer y compraba ese discurso. Lo mismo que pasa hoy en día con las mujeres. La mujer, la belleza, la mujer. Las mujeres son lindas, la mujer es lo mejor que hay en la vida, sí. Vístete así, para que todos nos deleitemos con tu cuerpo. Y la mujer se compra ese mensaje. Por eso miras que una pasta para el dolor de cabeza, así está una mujer mal vestida. Una gasolinera y una mujer mal vestida. ¿Por qué? Porque es que la mujer es lo más lindo que hay en la vida. Claro, para exhibirla públicamente. ¿Para qué? Para que los hombres inmorales se deleiten con la tontería que están viendo. Pues no porque valoren la mujer, no porque valoren la mujer. Esto es lo que sucede en una vida contraria, donde el pensamiento es uno, la voz es otra y lo que hace es otro. Hay toda una dispersión interna entre lo que piensa, habla y hace. Por lo tanto, esa lógica engaña al ser humano. Por eso dicen Gaón de Vilna que busque y revise bien dentro de su mente de dónde proviene ese comienzo de su primer impulso. Eso que está haciendo, ¿cuál es la motivación que lo está dirigiendo? Debe inspeccionar que sus acciones y sus pensamientos sean de acuerdo a la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Y de esa manera, entonces, la persona dejará de justificarse. De esa manera, la persona aprenderemos cada día a conocernos a nosotros mismos. Aprenderemos a indagar dentro de nosotros mismos. Oh, este pensamiento,
es por rabia, o este pensamiento es por egoísmo, o lo estoy haciendo porque me da molestia con esta persona, o dije, no, porque como no me hizo un favor, ahora no se lo quiero hacer. Empieza a descubrir lo que el que nunca dijo una vez, su punto de verdad. Entonces empieza a ser sincero y honesto consigo mismo. Empezamos verdaderamente a reflexionar. Pero escuchemos muy bien, no se reflexiona solo, excepto cuando aprendemos a reflexionar. Mucha gente no cambia sus malas actitudes porque no sabe reflexionar, porque nunca escucha. Para uno reflexionar tiene que tener una autoridad que respete en la vida. Al menos que los golpes y los sufrimientos le hagan pensar. Esa es otra forma de aprender. No la mejor, por supuesto. Conocí a un hombre demasiado orgulloso, chiquitico pero grande en orgullo. Y mal esposo, maltratador y con los hijos, ¿sí? Todo un pequeño animal mezclado con un ser humano. Bastante salvaje. Y un día hablamos y se justificaba y nunca quiso aprender. Ok, pasó el tiempo, muchos años. Y esa ira con la que maltrataba inclusive a su perrito, le pegaba muy fuerte. Yo le dije, mira, algún día te van a cobrar eso por ser tan mala gente con los animales, con las personas, con tu esposa, con todo el mundo. Pasó el tiempo, años, y un día en una ira, en una pelea, se fue de más sin control en la ira y agredió a alguien muy grave. Eso lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel ya no era el que habla y patea y otra cosa. Hay otros igual que él y peor que él. Los sabios dicen que cuando alguien en esta vida no se ocupó de mejorarse en la vida, sino que vivió por sus impulsos y entonces fue un hombre iracundo, rabioso, que era el problema y la tristeza y el mal rato de otras personas, como dice el dicho, el coco caminando, es decir, ¿no? Eh, y hacía sufrir a otros por su mal comportamiento. Cuando marche de este mundo, irá a una parte del infierno donde hay gente igual y peor que él, para que él, al estar con gente así, sepa cómo la gente sufrió con él. Pues en esta vida es igual. Alguien es maltratador, llega a un lugar, a una cárcel donde hay gente igual y peor que él. Ahí ya no puede calzar la voz porque la otra gente también es tan atravesada como él, tan impulsiva como él. Te va a encontrar a otro gallito igual que él. Este muchacho me mandó una carta o un mensaje. Sí, me mandó una carta. Y yo le respondí con palabras de consuelo, pero con mucho énfasis en que recordara el pasado, reflexionara, porque esa era la consecuencia de sus malas actitudes. En otras palabras, él mismo se había fabricado este presente. Pues allá la dureza de la misma gente con la que convivió, el sufrimiento le hizo pensar, le hizo usar la cabeza, lo que en años evitó usar. Y reflexionó un poco. Salió después de años y un día vino acá a saludarme y me dijo que ahora sí estaba interesado en conocer a Dios. Estaba interesado en conocer muchas cosas de Chile. Hay gente que reflexiona solo a través de los golpes. So, la palabra musar, zar, también es la raíz de la palabra isur, prohibido. El que no quiere caminar en lo correcto para evitar lo prohibido, entonces lo aprende a través de isurir, de la misma raíz, sufrimiento. Es más fácil escuchar, más fácil hacer la pregunta, más fácil acercarse y decir aprender.
Es más fácil ir a una consulta para que el médico lo examine y le dé medicación para fortalecerlo, a tener que estar hospitalizado por irresponsabilidad de sí mismo. Igual pasa en la parte espiritual, pero para eso hay que vencer el orgullo, la arrogancia. ¿Por qué? Porque hay que querer romperse para aprender a reconocer que cuando digo eres tú, tres dedos me señalan a mí. Por eso siempre cuando analicemos un problema de matrimonio, que están casados, cuando analicen un problema de convivencia, sea con tu familia, amigos, con la gente que te rodea, problemas con tus hijos, problemas con el trabajo, primero mírate a ti mismo. ¿Soy yo el problema? Hazte esta pregunta para hoy, que es, estamos en la fiesta de la Matzot. En mi casa, soy el problema. Mis hijos se esconden cuando me ven. Si hoy se rompe algo, tu hijo puede decírtelo libremente, papi, te rompí el florero. Estaba jugando y sin culpa lo rompí. Tu hijo tiene la confianza y la tranquilidad de decirte o te tiene miedo. Si te tiene miedo, no está yendo por la vía correcta. Los sabios dicen, el padre que impone miedo en su casa no es un buen padre. Tu esposa te puede decir, amor, me gasté de más en el mercado y tú puedes conversar con ella tranquilamente. O ella tiene miedo de decirte porque tal vez le vas a insultar. O peor aún. Si le insultas ya no eres un buen hombre. Si le pegas, ni siquiera eres un hombre. ¿Será que tus empleados tienen miedo o respeto? Estamos hablando con la gente que convive. El miedo se utiliza en otros campos y en otras situaciones, que eso no estamos hablando ahora de eso. Ahí con la gente que convives. Tienes que aprender, tenemos que aprender a reflexionar sobre nosotros mismos, mis cualidades. Y entonces llegar a nuestra verdad. Y si tenemos algo de responsabilidad de ello, entonces hay que empezar a cambiar. Hay que empezar a hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cómo estoy en la paciencia? ¿Cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en lo otro? ¿Sé escuchar o no sé escuchar? Vamos a ver después de ello cómo vamos a ver muchas bendiciones. Vamos a ver la vida sin telas, sin sombras. Vamos a aprender cómo nuestra familia será más feliz con nosotros. Cómo aprenderemos inclusive a reflexionar. Cada día, cada vez que cometamos un error, por pequeño que sea, ya somos más sensibles a ello, a darnos cuenta. Vamos a ser más inteligentes, más sabios. Y no hay mejor cosa en la vida, ¿no? Que tu esposa pueda sonreír al verte, tus hijos puedan sonreír al verte, que la gente se sienta tranquila, tranquila, bueno, viviendo con nosotros. Que nosotros no seamos el problema ni el coco, ni el que producimos miedo, sino con tranquilidad. No hay peor cosa que una mujer le tenga miedo al esposo, o que los hijos tengan miedo al esposo. O cómo te sientes tú cuando vas a una zona que te dicen que es peligrosa. Tú no sacas el celular y el reloj así como tan tranquilamente. Pues qué feo sentirme así, que no sea en tu casa igual, que no sea en tu empresa igual, que no sea con tu empleada igual, o con la gente que estás acá. Recordemos, Dios dijo, Adán, no dañes mi mundo, y tú eres el mundo de alguien. No dañes ese alguien, que tú eres el mundo de esa persona. Y al igual, alguien es el mundo para ti también. Esa atracción. Que Hashem nos cuide, nos ayude
podamos seguir mejorando cada día. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Besat Hashem. Seguimos en nuestra fiesta de Matzot. Hoy es el segundo día de Hol HaMoed. Tendremos días lindos. Así que la verajá de esta fiesta esté con nosotros, permanezca con nosotros. Besat Hashem. Todo lo mejor. Gracias por estar en la clase. Que este shiur sea Refúa Shelema de la señora Lea Batzara, la señora Castañeda. Si hay alguien más que desea que dediquemos la clase por la refúa, por el éxito de algo, de alguien, me lo escriben ahí y entonces lo dedicamos. Eh, y que sea Sejud para todo en Israel, Besat Hashem, y todo el que busca su santo nombre. Gracias por estar en la clase. Que Hashem los cuide, todo lo mejor. Nos vemos en la próxima. Que cada día reflexionemos más, empezando por mí, Besat Hashem, y que sigamos adelante con el Dios de todos. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Dale a la clase, compártela y chau, chas.